Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Soy licenciada en Psicología, mi nombre es Felisa Torren. En esta oportunidad estoy realizando la práctica del profesorado universitario para profesionales, el cual me encuentro finalizando, y agradezco mucho al profesor de la materia que me permitió realizarla mediante justamente su materia, ¿sí? Sujeto de nivel inicial. En esta oportunidad también vamos a empezar a desarrollar el eje 2, que habla del desarrollo evolutivo del niño desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿sí? Con los aportes de los diferentes autores, y vamos a comenzar esta clase con el principio epigenético que planteaba el autor Erikson, ¿sí? En el cual concebía que el desarrollo no era solo del feto, sino también que se gestaba el principio de la personalidad, es decir, esta posibilidad de que se forme también la parte psíquica del sujeto, ¿sí? Entonces, de esta manera, Erikson concebía que el todo se iba a ir construyendo a través de las distintas partes, ¿sí? De la ascendencia de las distintas partes. Cuando éstas lograban ascender de forma cada una especial, diríamos, se llegaba a conformar un todo funcionante, ¿sí? El desarrollo, decía Erikson, debe ser progresivo y secuencial, y también se da a través de 3 procesos. Lo biológico, el proceso biológico, que se ocupa justamente de la organización de los órganos físicos, diríamos, y el proceso psicológico, que habla de la experiencia individual a través de los residuos del yo, y el proceso social, que tiene en cuenta la organización de la cultura y la intersubjetividad. Entonces, estos 3 procesos están íntimamente relacionados para la conformación del ser y la personalidad, y que hay que tener en cuenta justamente que la forma en que se da una experiencia previa va a determinar también cómo se dan las otras. En esto también plantea justamente a través de las etapas de Erikson, ¿sí? Las etapas del desarrollo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué tiene que ver este principio epigenético que plantea Erikson con lo que estamos por abordar, justamente, que es el embarazo? O sea, la posibilidad de concebir la vida psíquica del sujeto, ¿sí? En la vida prenatal, diríamos. Entonces, que él postulaba que no solo había un desarrollo físico, sino también este desarrollo a nivel de la personalidad, ¿sí? Antes de nacer ya se empezaba a gestar esto, ¿sí? Y después tenemos, justamente para considerar todo eso, tenemos que hablar de embarazo. El embarazo habla justamente de no solo de un cambio físico en la madre, sino también de un cambio psicológico, emocional, y por ende traerá aparejado cambios en sus relaciones más cercanas, por lo menos, ¿sí? Cuando nos damos cuenta que estamos embarazadas, ¿sí? ¿Ustedes saben la forma en que uno puede inferir esto? Bueno, he sabido, o por lo menos la mayoría puede saber, que hay síntomas del embarazo, como quien dice, ¿sí? De que hay múltiples síntomas que pueden hacernos saber o denotar que hay un embarazo, ¿sí? Como náuseas, vómitos, mareos, cambios hormonales, cambios metabólicos, pero también hay cambios emocionales y psicológicos, ¿sí? Entonces, ¿qué es la parte que por ahí no se tiene tanto en cuenta? Estos cambios aparecen justamente cuando podemos detectar que estamos embarazadas, ¿sí? Cuando se detecta el embarazo, surge también, aparte de todos estos cambios,
hormonales, empiezan a surgir cambios emocionales, ¿sí? Y psicológicos. La mujer gestante hace como un repliegue de sí misma, tratando de conectarse con sus emociones, ¿sí? Pero hay sentimientos encontrados, o sea, no es raro que en el embarazo haya sentimientos encontrados. Sentimientos de aceptación y rechazo hacia el niño, sentimientos de miedo, emociones diríamos, desde la angustia hasta la alegría, pero en una fluctuación por ahí un tanto notoria, y es lo que por ahí no se considera tanto, ¿sí? Esto queda como oculto, si se quiere, porque también culturalmente hay como una imposición y una idealización hacia el tema de la maternidad, ¿sí? O sea, se espera que la madre o los padres o la familia esté siempre contenta, reciba de buena manera el embarazo, ¿sí? Que esté feliz y alegre. Y no siempre es así, porque justamente suceden estos cambios, ¿sí? Por lo menos de momento, o a veces en el principio no puede ser así. A veces todo el embarazo también está acompañado de este proceso de fluctuación emocional, ¿sí? Que hay que entenderlo, porque es lógico de el transitar del embarazo, ¿sí? Con tantos cambios que acarrea. Aparte, al haber cambios a nivel hormonal, también influye, lo hormonal siempre influye en lo emocional. Ante esto, también surgen fantasías y situaciones que le llevan, pensamientos que le llevan a esta mamá gestante a replantearse el vínculo con su propia madre y a identificarse con ese hijo que viene en camino, ¿sí? Es aquí donde nos ponemos a pensar cómo fue el vínculo con nuestra mamá, si realmente queremos ser así con nuestros hijos, o hay que cambiar algo, o no queremos ser así porque a nosotros nuestra mamá nos ha lastimado mucho. Entonces esto se pone también en cuestionamiento, ¿sí? Y hay que entender que eso sea así. Por eso también es como que esta etapa moviliza mucho a la mujer que está gestando, digamos. Por ende, el acompañamiento de la familia, sobre todo de la pareja, es fundamental, ¿sí? Por el contrario, a veces sucede que al ser tan idealizada la maternidad, en esto de que tenemos que estar felices y contentos porque vamos a ser mamá, aparece, ¿no?, el consumismo, ¿sí? Y múltiples ofertas ofreciendo justamente objetos que harán la maternidad feliz, ¿sí? Sin embargo, esto no es, esto no es como un paliativo nada más, pero en realidad lo que más necesita esa mujer que está embarazada o que va a traer un niño al mundo o que ya justo fue mamá es la contención y el acompañamiento y la ayuda familiar, ¿sí? Y sobre todo de la pareja, que a veces o generalmente no se da, y por eso no se vive de la mejor manera, no se transita de la mejor manera el rol maternal, o parece más difícil, ¿sí? Otra cuestión que hay que tener en cuenta ante un embarazo es justamente si tenemos otros niños, porque estos niños también son parte de la familia y también se verán afectados ante la llegada de su hermano. Entonces es importante poder hablar con ellos lo antes posible y poder explicarles de la forma más entendible, según la etapa evolutiva también, según la edad de cada niño, cómo se da este proceso de gestación y que pueda transitarlo y ser parte de esto para poder predisponer así al niño o a los niños a una mejor adaptación ante la llegada de su hermano, ¿sí? O hermana. Esto es fundamental, ¿sí? También ahora, una vez que hablamos, digamos, del embarazo y todo lo que esto conlleva, llegamos al nacimiento, ¿sí? ¿Qué pasa cuando este niño nace? Si nos estamos guiando por
Grifa y Moreno, en su libro de El desarrollo evolutivo, los cuales coinciden fervientemente con todos los autores y científicos que defienden la concepción de la vida, diríamos, desde la fecundación, o sea, la existencia de la vida del niño desde la fecundación. Es decir, este niño por nacer tiene ya una existencia biológica y hereditaria propia, diferente a la de la madre desde la fecundación, ¿sí? Entonces, si concebimos de esta manera, tenemos este concepto, diríamos, vamos a decir que el nacimiento no es, diríamos, que ahí recién el niño tiene vida. No, por el contrario, el niño ya tenía una vida, ya era un ser humano distinto al de la madre desde la fecundación, solamente que cuando nace es el momento de ser expulsado o extraído del útero, ¿sí? Esto va a depender de cómo sea el parto, diríamos. Se puede decir que si el parto es natural es expulsado o si no por cesárea extraído. Y que las condiciones en las cuales se dé el parto también van a dejar de alguna forma a influir en el bebé tanto como en la madre. Por eso que hoy en día se está tomando mucha relevancia en el parto cuidado, ¿sí? O sea, está tomando relevancia esto por la importancia que se ha descubierto que tiene, ¿sí? En el sentido de que si el parto es cálido, es armonioso, se ha descubierto y se ha demostrado que hay obviamente mejores condiciones tanto para la madre como para el niño que viene a este mundo, ¿sí? Y genera obviamente condiciones y consecuencias mucho más positivas, si se quiere. Ojalá que esto se dé en todos lados, se pueda replicar en todos lados, incluso en los hospitales públicos, donde también se está tomando mucha conciencia de la violencia obstétrica y de situaciones que no favorecían al parto ni para la madre ni para el niño, y que muchas veces han puesto en riesgo la vida de la madre o del niño, ¿sí? Entonces, desde ahí, eso también hay que tener en cuenta porque es un factor importante. ¿Qué pasa cuando este niño llega a este mundo? ¿Sí? Primero que nada, ese niño ha dejado de alimentarse y de depender de él, el órgano de la placenta, que era el que lo nutría y a través del cual respiraba. Entonces ahora el chico va a empezar a desenvolverse a través de sus propios órganos. Es por ello que la primera respiración del niño, el primer llanto del bebé es tan esperado tanto para los médicos como para las madres, ¿sí?, que han terminado de parir, porque eso indicaría que sus pulmones empiezan a responder y a funcionar por sí mismos, ¿sí?, que el chico está en condiciones saludables, si se quiere. Para esto, o sea, a minutos de haber nacido, los médicos o el pediatra a cargo tiene que aplicar la prueba de Apgar, que es por medio de la cual se evalúa justamente el estado físico en el cual vino el niño al mundo, ha llegado, digamos, su frecuencia cardíaca, su respiración, también su tono de piel, porque eso también va a ser indicador de algo, sus gestos y sus reflejos. A través de esto se puede sacar, diríamos, un diagnóstico de si el niño ha nacido, está en óptimas condiciones o hay que ayudarlo o derivarlo, digamos, de alguna forma. Además hay que tener en cuenta que en la especie humana
El neonato es el que más tarda en desarrollarse, diríamos. El primer año es recién al año empieza a tomar más independencia en cuanto a poder manipular objetos, por ejemplo, agarrar su mamadera, tomarla y caminar, ¿sí? Y por eso demanda más y necesita constantemente del apoyo y de ser cubierto en sus necesidades, pero sobre todo el contacto con la madre es lo que más va a favorecer en estos primeros años de vida, sobre todo el primer año, ¿no? La diada, el vínculo que se geste entre el niño y su madre, sobre todo, tendrá, digamos, de alguna forma mucho que ver con cómo el niño se desempeñe más adelante. Bueno, ahora vamos a hacer una actividad justamente para que ustedes puedan ir identificando cómo se va dando esto, puedan ir identificando a través de 3 casos que yo les voy a dar a cada uno, de casos clínicos reales, diríamos, donde se manifiesta cómo ha sido el embarazo, los síntomas y cómo se dio el nacimiento, la diada del niño, ¿sí? Entonces, poder identificar esto a través de un cuadro donde se pueda clasificar justamente, que puedan identificar cuáles fueron los síntomas físicos, psicológicos y emocionales de esa mamá embarazada, cómo fue el nacimiento y la llegada al niño y cómo se dio ese primer encuentro, ¿sí? En la clase que viene vamos a poder seguir con los tipos de apego y la llegada al mundo del niño desde otros conceptos también, ¿sí?